carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. El texto que el Señor puso en mi corazón hoy compartir está en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Es una historia muy linda y muy conocida que dice así: Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos a través de esta palabra. Este mensaje quede grabado en nuestros corazones, Señor, como a fuego, Señor, en el nombre de Jesús, para siempre. Háblame por tu palabra, oh Dios. Aquel hombre llevaba años junto al templo. Dice la Biblia que la forma en que le llama es hombre. Tal vez si hubiera sido un joven, dice que fuera un joven aquel, como dice cuando es un niño. Por ejemplo, se habla de Saulo, que era un joven cuando apedreaban a Esteban. Se dice también de otros personajes bíblicos que eran jóvenes, como Timoteo, pero de este hombre se habla como un hombre. Quizás ya era su edad superior a los 30 o a los 40 años, para que pensemos en el tiempo que llevaba este hombre ahí en el templo, en la puerta del templo. Esta puerta tenía un nombre, cada puerta del templo tenía un nombre, y el nombre de esa puerta era La Hermosa. Pero este hombre no entraba a adorar. Cuando lo llevaban al templo no era para adorar. Estaba cerca de la presencia de Dios, pero su atención estaba puesta en otra cosa. Y este es el enfoque de este mensaje de hoy, llamado parálisis. Porque en muchas ocasiones estamos paralizados de muchas cosas en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Este hombre no esperaba un milagro, iba al templo pero no esperaba un milagro, no esperaba una transformación. Este hombre no esperaba caminar tampoco, solo esperaba recibir algunas monedas. Así hay muchos que hoy buscan a Dios, pero sus expectativas no siempre coinciden con los propósitos de Dios. Quizás Dios quiere darles algo mayor y mejor, pero nosotros andamos mendigando otras cosas. El hombre no solo tenía una limitación corporal, también tenía una expectativa limitada. Tenía una parálisis en sus pies, pero también en su mentalidad. Había aprendido a vivir pidiendo lo que necesitaba para sobrevivir, mientras que Dios quería darle algo que transformara completamente su vida. Pensemos en esto hoy, porque quizás el día de hoy he venido con una expectativa aquí a la iglesia
pero no es la expectativa de Dios o no es lo que Dios quiere darnos, porque estamos tan conformados a nuestra vida, a nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, que no esperamos nada más. Simplemente queremos venir a vivir con lo mismo. Como vamos a hablar más adelante, nuestra vida es una sobrevivencia nada más. Es aquí donde les hago esta pregunta. ¿Buscamos a Dios para recibir algo que nos ayude a seguir igual o para permitirle transformarnos según sus propósitos? Porque Dios suele encontrarse con personas que pedían una cosa y terminaban recibiendo algo mucho mayor. Ese es el Dios que tenemos. Por ejemplo, la mujer samaritana buscaba agua en un pozo, pero nunca se imaginó encontrarse con el autor de la vida, con Cristo, el agua de vida que le ofreció vida eterna. Ella se fue con más de lo que buscaba. El ciego Bartimeo quería recuperar la vista y terminó siguiendo a Jesús. Así dice la palabra, se fue con Jesús. Y la historia de Marta y María me gusta mucho porque pretendían que Jesús tratara con su hermano. Lo mandaron a llamar a Jesús para que sanara a su hermano. Le mandaron a decir un recado con un hombre a Jesús. Le dijeron: Señor, el que amas está enfermo. Pero Jesús no quiso ir en ese momento porque dijo: no, dejemos que Lázaro muera, porque Dios quiere hacer algo todavía más maravilloso, más grande. Y lo más grande de todo esto es que Dios estaba tratando no tanto con Lázaro, sino que estaba tratando con María y con Marta. Y al final el mensaje de hoy es: esperen algo mayor y mejor. Esperemos algo mayor y mejor siempre de Dios. La gracia de Dios es muchas veces mayor a nuestras expectativas, supera nuestras expectativas, porque Él ve una necesidad más profunda que la que nosotros percibimos. Él sabe que hay cosas mayores que las que nosotros estamos acostumbrados o vemos a simple vista. Y el texto nos enseña poco a poco las cosas que estaban pasando aquí. Vemos en los versículos 2 al 4 que dice la palabra, lo que dice la palabra es que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Ya les dije que se llamaba la Hermosa era la puerta del templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Si rogaba por algo este hombre, era para que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Este hombre estaba diariamente a la puerta del templo. Y lo primero que vamos a ver aquí es que había en este hombre una vida adaptada a la limitación. Porque qué terrible es cuando ya nuestra vida está adaptada a la limitación que tengamos en la mente, en el cuerpo o donde sea, en la conciencia, en todas las áreas de nuestra vida. Es posible estar cerca de Dios como este hombre y seguir buscando cosas pequeñas. Repito otra vez, es posible estar cerca de Dios como este hombre y seguir buscando cosas pequeñas. Este hombre que estaba diariamente a la puerta del templo, estaba cerca del lugar de adoración, estaba a la hora de la oración, porque dice que llegó ahí a la hora de la oración, conocía el ambiente religioso, veía entrar a los adoradores. Sin embargo, su objetivo no era ninguna de esas otras cosas, como adorar, como orar, como buscar la presencia de Dios, sino que su objetivo era recibir limosna. Así muchos llegan al templo, muchos llegan a la iglesia, muchos se acercan a la Biblia sin ninguna expectativa, muchos incluso se postran a orar para salir igual que como después de que se postraron a orar, porque este hombre llegaba al templo y así muchos como él
buscan un alivio temporal, unas monedas, una solución económica, andan buscando algunos. O que Dios arregle un problema puntual, qué sé yo cuál sea, sentirse mejor emocionalmente puede ser. Pero Dios desea algo mucho más profundo. Y entonces es donde me tengo que preguntar, ¿qué estoy buscando realmente cuando vengo al Señor? Lo segundo que vemos aquí es una expectativa reducida a la supervivencia, lo que les decía ahora, versículo 5 dice, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué estaba esperando recibir este hombre? ¿Sanidad a través de ellos? ¿Un milagro a través de ellos? No, estaba esperando recibir lo que creía que necesitaba: plata, monedas, limosna. Ellos lo iban a sanar, pero él esperaba limosnas. Dios quería y pretendía sanarlo, pero él esperaba solo plata, esperaba limosnas, esperaba dinero, esperaba sobrevivir ese día, esperaba llegar a su casa con una bolsa X de tanta cantidad de plata, pero eso es lo que, para eso salió de la casa y para eso esperaba regresar. El cojo solo esperaba monedas, pero Dios tenía preparada una restauración completa para él. Igual que hoy está pensando una restauración completa para su vida. Espere más de Dios. Todos los días tenemos que esperar más de Él. Acostarnos en la noche y dentro o en medio o a través de nuestras oraciones decirle al Señor, en medio de nuestra oración decirle: Señor, espero mañana cosas mejores que las de hoy. Espero ver tus misericordias mejores y mayores que las de hoy. Este hombre nunca estuvo tan cerca de su verdadera riqueza, pero él solo esperaba sobrevivir un día más. ¿Cómo está, hermana?, le dije yo a una hermana una vez. Aquí, pastor, como decimos de Costa Rica, pellejeándola. Y hermana, ¿qué espera usted de la vida? Ya, y pastor, aquí yo de problema en problema, de préstamo en préstamo. ¿Qué vida esta, pastor? Así me han dicho. Pero eso no quiere Dios de nosotros. ¿Cómo es posible que una persona, un hijo de Dios, una persona que tiene a Cristo, que tiene al dador de la vida en él o en ella, solo espere vivir de limosnas? No puede ser. Porque lo tercero que vemos ahí es el versículo 6. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijeron los apóstoles. Ahí nos está diciendo al Señor a nosotros que la plata no soluciona nuestros problemas, que la plata no va a llenar los vacíos de nosotros, que la plata no es la felicidad del ser humano, que la plata no es lo que necesitamos para que nuestra vida sea plena. Dios quiere darnos más de lo que estamos esperando, un encuentro con el poder de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, porque las dádivas de Dios siempre van a superar nuestras expectativas. Y el Señor nos dice hoy: no tengo plata ni oro. No sé, y muchos hoy le prometen a la gente: venga a Cristo, venga a la iglesia, acepte a Jesús en su corazón, le dicen, y verá cómo se le va a solucionar los problemas, se le va a solucionar esos problemas económicos que tienen, etcétera. Les prometen cosas que Dios no les promete. Dios aquí lo que nos está diciendo es: a Él le interesa hacer hacer cosas maravillosas desde adentro hacia afuera. A Dios lo que le interesa es transformarnos, transformar nuestra vida, transformar nuestra mente, nuestra mentalidad humana y mundana, para que entendamos cuál es su voluntad, que dice que es buena, agradable y es perfecta. La expectativa del hombre era limitada, el propósito de Dios era mucho mayor. Dios tenía preparada una restauración completa para él, porque a veces pedimos provisión. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia buscando solo la provisión económica o de alguna forma? Pero Dios quiere darnos transformación. Pedimos que cambie una circunstancia
Y Dios quiere cambiarnos a nosotros, cambiar nuestro corazón. Como les dije, el caso de Marta y de María. Mandaron a Jesús, a llamar a Jesús para que solucionara el problema de su hermano que estaba enfermo, pero el Señor lo que quería era tratar con ellas, transformarlas a ellas, hacer cambiar muchas cosas en ellas. Porque cuando llegó Jesús, lo primero que le reclamaron fue: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús quería demostrarles que Él es superior a la enfermedad, pero también superior a la muerte. Y ese es el Dios que tenemos. Estaba trabajando en el corazón. Y muchas veces Dios tiene que decepcionarnos como las decepcionó a ellas. Porque sí o no, que fue una decepción que Jesús no llegara cuando ella lo llamaron para que viniera a sanar al que amaba. Porque a veces el Señor tiene que llegar aparentemente para nosotros tarde, para que nosotros podamos ver milagros más grandes y maravillosos. Pedimos un milagro puntual como Marta y María, y Dios quiere una nueva vida, mostrarnos que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Es como cuando pintamos una pared en la casa porque está muy sucia. Las cosas que están a la par, las otras paredes no se ven tan sucias. Pero luego que pintamos la pared sucia, nos damos cuenta de que también las otras quedaron sucias. Y eso es lo que quiere el Señor: pintarnos completamente, cambiarnos completamente. Dios no quiere pintar una sola parte de nuestra vida. Dios no quiere trabajar en una sola parte de nuestra vida. Quiere hacer un trabajo integral en nosotros. Pero no olvidemos que aunque nuestras expectativas son pequeñas, la gracia de Dios sigue siendo grande. ¿No dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios? Porque las cosas de Dios sobreabundan sobre las demás cosas. Es más grande Dios que cualquier otra cosa. Es más grande la provisión de Dios que cualquier otra cosa. Son más grandes las cosas espirituales que Dios tiene guardadas para nosotros que cualquier cosa material. Por eso dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Este hombre no solo terminó sano de sus pies, sino también con Jesucristo y con la vida eterna en su corazón. Superó las expectativas de unas monedas. No solo lo sanó, sino que ahora este hombre encontró la vida eterna. Porque por supuesto, ese hombre tuvo que haber nacido de nuevo. Ese día, cuando recibió aquella sanidad, tuvo que haber también recibido la salvación que en Cristo Jesús, porque los milagros que hacían los apóstoles solamente era una llamada, era solo una campanada, un clarín para avisar de que venía un mensaje mejor, y el mensaje era mejor que el milagro. Que Jesús murió en nuestro lugar en una cruz para pagar por nuestros pecados, y si creemos en Él tendremos vida eterna. Hay una cuarta cosa aquí en el versículo 8 y dice: y entrando en el templo con ellos, andando y saltando y alabando a Dios. Qué lindo, porque el propósito de Dios no termina en bendecirnos, sino en acercarnos a Él. Una nueva manera de vivir y de adorar. Este hombre que no había pasado de la puerta, ahora entraba al templo, pero no solamente entraba al templo con ellos, andaba andando y saltando y alabando a Dios. Aquí aparece algo hermoso. Antes buscaba personas para que le dieran, ahora busca a Dios. Antes pedía limosna, ahora ofrece adoración. El milagro no era el destino final. El propósito final era que aquel hombre tuviera comunión con Dios, y siempre ha sido este el propósito de Dios. Cualquier cosa que haga Dios en la vida de nosotros no es para suplirnos un plato de comida, no es para sanarnos de una enfermedad, no es para sacarnos de alguna situación X, sino el propósito final es que nosotros tengamos una mejor comunión con Él cada vez. El reino de Dios no consiste solamente en recibir beneficios, eso tenemos que tenerlo presente. No, debemos buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace.
Dios nos bendice para conocerle. Dios nos bendice para adorarle. Dios nos bendice, sí, nos bendice mucho, pero para servirle a Él. Dios nos bendice, pero para caminar, que nosotros caminemos con Él. Es muy bueno ser sanado por Dios, como a este hombre le pasó. Pero esa no es la meta de Dios. Su meta es que nos ofrezcamos totalmente a Él. El versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Porque cuando entendemos el propósito de Dios, nuestra vida se convierte en testimonio. Este es el punto número 5 que tengo aquí en mi mensaje. Cuando entendemos el propósito de Dios, nuestra vida se convierte en testimonio. La gente no vio solamente un hombre sano, vio ahora a un adorador. Porque cuando buscamos correctamente el reino de Dios, nuestra vida cambia. Nuestro testimonio impacta a otros. Dios recibe la gloria nada más. Aquel cojo llegó aquel día buscando monedas, pero Dios quería darle piernas. Pero aún más que piernas, Dios quería darle acceso a una vida de adoración y que a través de él muchos conocieran a Cristo como su sanador, pero también como su salvador. Es aquí donde yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo al templo? ¿Vengo al templo solo para recibir algo? ¿Me acerco a Dios o estoy buscando a Dios realmente? ¿O solamente estoy buscando sus beneficios? ¿Mis expectativas están alineadas con los propósitos del reino de Dios? ¿Cuáles son mis expectativas cuando me acerco a Dios, a su palabra, en oración, como sea? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Estarán desviadas de las expectativas de Dios? ¿De los propósitos del reino? ¿Estoy a la puerta o ya entré a la presencia de Dios? Porque algunos se conforman con estar en el lugar santo cuando hay un lugar santísimo. En el lugar santo puede haber pan y puede haber luz, pero en el lugar santísimo hay vida y no hay nada mejor que vivir ahí, adentro, en la presencia de Dios. Porque si entendemos que en el lugar santísimo lo tenemos todo, entonces ya no vamos a vivir de migajas, no vamos a vivir de monedas, no vamos a vivir de limosnas. Ahora vamos a entender que el que tiene a Dios y vive en comunión con Él, lo tiene todo. El propósito de Dios no es solamente resolver nuestras necesidades. Hermanos, entendamos este principio. El propósito de Dios es transformarnos en adoradores que vivan para su gloria y que le den testimonio a todos. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros nos transformemos en la mejor forma de predicar el evangelio, que Dios pueda predicar el evangelio a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que al final nosotros seamos el canal de Dios para llevarle la palabra a otras personas a través de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué lindo ese mensaje. Llegamos al versículo 9 y podríamos decir que el mensaje terminó aquí. Aquí podríamos terminar el mensaje. Tenemos 23 minutos desde que empecé el mensaje. Y alguno puede decir: ay, gloria a Dios, pastor, terminó rápido. Pero tengo algo más aquí. El Espíritu Santo tiene algo más para nosotros aquí. Más que lo que ya vimos. Más que lo que ya analizamos. Todavía hay más. O usted se quiere conformar con la puerta, o usted se quiere conformar con menos. Yo no. Yo no quiero conformarme. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero seguir avanzando. Pongamos atención al pasaje. Dice el pasaje en el versículo 2 que este hombre era llevado cada día. Esto me lo puso el Espíritu Santo para que lo analicemos. Este hombre era llevado cada día. No estaba intentando caminar.
no estaba buscando sanidad, tenía una rutina establecida. Todos esperaban que siguiera siendo el mismo hombre de siempre, el cojo de la puerta. De aquí podemos extraer un principio espiritual muy fuerte. La limitación puede convertirse en una identidad. Nuestra limitación puede convertirse en nuestra identidad. Este hombre ya no era simplemente alguien que tenía una discapacidad. No. Este hombre era el cojo de la puerta. Así se le conocía seguramente. El mendigo del templo. El hombre que dependía de otros. Su problema físico había terminado definiendo quién él era. Es que ese es el asunto. Usted se define por sus limitaciones por sus complejos o por sus defectos o por sus cosas así. ¿Se acuerda todavía cuando de niño le decían un sobrenombre o sus papás se reían de usted o sus hermanos o en el colegio o en la escuela? ¿Cuál fue la limitación? Sí, ¿cuál fue con lo que la gente te identificaba y usted mismo siguió identificándose? Porque hay personas que llevan tantos años con una limitación que terminan construyendo su identidad alrededor de esa limitación. Pero, ¿quién dice que eso es una limitación? ¿No es mejor convertir nuestras limitaciones más bien en cosas que sean potenciales para mi vida y para el reino de Dios? La gente dice, yo siempre he sido así. Yo no puedo, mi familia siempre fue así. ¿Ese es un problema familiar o ese es un defecto que traemos en toda la familia? Nunca voy a cambiar. Es que tengo pánico escénico, dicen algunos, y eso no me deja o no me permite avanzar. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te engañó de esa forma? ¿Quién te metió miedo para vivir? ¿Quién te metió temor para vivir? ¿Quién te dijo que no podías hacerlo? Acuérdese, porque esa limitación que usted tiene en su mente se puede transformar en que usted se la crea y se puede transformar en su identidad. Cuidémonos de eso. Y miren esto también. Hay sistemas que se acomodan a nuestras limitaciones. El sistema, el entorno donde vivimos, se acomodan a nuestras limitaciones. Por ejemplo, dice aquí que este hombre era llevado cada día. El hombre tenía personas que lo llevaban todos los días. No sabemos sus intenciones, pero sí sabemos algo. Todos estaban adaptados a su condición. Si tenía una familia de, qué sé yo, tal vez tenga hijos, 3 hijos, se turnaban cada día para llevarlo. O tal vez no tenía hijos, pero tenía sus padres, sus papás eran los que los llevaban. Tal vez no tenía ya a sus padres, pero tenía una esposa que era la que lo tenía que llevar todos los días al templo, a ponerlo en la puerta para recibir limosnas. Todos estaban adaptados a su condición. Nadie lo llevaba buscando una sanidad, eso sí. Lo llevaban para mantener la rutina, lo llevaban para pedir plata. A veces hay ambientes que se acostumbren a nuestras cadenas, a nuestras limitaciones. Pensemos en eso también, porque no necesariamente por maldad llevaban a este hombre ahí. O sea, no necesariamente era porque querían sacarle provecho. Simplemente se acostumbran a vernos así. Y cuando alguien comienza a cambiar, como este hombre iba a cambiar más adelante, muchas veces incomoda a quienes ya se habían adaptado a su versión limitada. Eso es también, me abre la puerta para hablar lo siguiente, porque oigan esto bien. Hay personas que celebran tu supervivencia, pero Dios quiere producir tu transformación. Hay personas que celebran que su limitación. Hay personas que celebran que
que tengas un problema, porque se valen de ese problema. Ok, todavía esto no se ha acabado, pongan atención, algunas personas obtienen beneficios de nuestras debilidades y de eso vamos a hablar. Y ahora quiero hablar por inferencia del pasaje. ¿Qué quiere decir eso de que voy a hablar por inferencia? Es que voy a hablar no porque el texto lo afirma, pero sí porque cabe la posibilidad de lo que esté pasando aquí, porque lo hemos visto en la vida natural, en la vida diaria, pero también lo hemos visto en la Biblia. Les menciono un pasaje. El apóstol Pablo y Silas, junto con Timoteo y Lucas, llegan a Filipos. Después de estar en Filipos unos días, se encuentran a una mujer, a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero ella era una esclava. Sus amos sabían que ella seguramente tenía un espíritu de adivinación. Se valían de aquello para sacar dinero, dice la Biblia. Tanto que cuando el apóstol Pablo pudo discernir por el Espíritu Santo que esta mujer estaba endemoniada, tenía un espíritu, entonces echó fuera aquel demonio, espíritu de adivinación de aquella mujer, y aquellos hombres se pusieron tan enojados porque vieron que se les había ido la fuente de su ganancia. Tanto que los tomaron, los apalearon y los metieron en la cárcel a Pablo y a Silas. ¿Se acuerdan el pasaje? Pues esa historia me da pie para pensar, y otra vez les digo, no lo dice el texto bíblico, no lo dice la Biblia literalmente, pero por inferencia lo podemos sacar para sacarle más provecho a este mensaje, hermanos. Porque hay personas que controlan a otros mediante el miedo. Líderes que prefieren miembros dependientes antes que discípulos maduros. Familias que inconscientemente, tal vez, perpetúan patrones de dependencia. Personas que encuentran seguridad en que otros nunca cambien. Oiga bien eso. Encuentran seguridad en que otros nunca cambien, porque les conviene que esas personas estén así siempre. Y vamos a mencionar aquí formas de aprovecharse de otros. Ponga atención. Porque si usted se está aprovechando de otra persona, arrepiéntase, pídale perdón a Dios hoy y cambie. O si de usted se están aprovechando, entonces busque la fortaleza del Señor, busque la presencia de Dios, detecte su problema hoy y déjese transformar por el Espíritu Santo. Una forma de aprovecharse es aprovecharse de la necesidad. Cuando alguien depende económicamente, emocionalmente o socialmente de otros, algunos pueden usar esa necesidad para obtener beneficios propios. ¿Sí? Por ejemplo, dar ayuda, pero manteniendo a la persona dependiente para conservar control sobre ella y aprovecharse. Esto pasa en todas las esferas, en las familias. Padres que se aprovechan de sus hijos y los esclavizan, o esposos que se aprovechan de sus esposas porque las mantienen, etcétera, o viceversa. Mujeres que ganan más dinero que sus esposos y los mantienen también coaccionados. De esa forma, se aprovechan de la necesidad de otros, y podemos seguir mencionando casos diferentes. Personas que se aprovechan de los extranjeros que vienen, por supuesto, vienen de otros países, que vienen de migrantes, mejor dicho, vienen de migrantes y se quieren aprovechar de ellos. Entre comillas, brindándoles ayuda, pero es para esclavizarlos, es para mantenerlos subyugados, siempre a su disposición. Y también se puede aprovechar de las limitaciones.
Otra forma es aprovecharse de las limitaciones de alguien, una discapacidad, la pobreza, imagínense, de una debilidad personal. También hay gente que se aprovecha de debilidades como drogadicción, alcoholismo, etcétera. Pueden convertirse en oportunidades para que otros manipulen y controlen. Hay personas interesadas en que otros nunca cambien, les dije hace un rato, porque el cambio les quitaría una ventaja. Otros se aprovechan de la ignorancia, sí, de la ignorancia. Y entre nosotros los cristianos, especialmente, muchos se aprovechan de la ignorancia de la palabra de Dios. No saber quién soy yo en Cristo, no conocer lo que Dios ha hecho para mí. Y entonces así muchos líderes se aprovechan de sus ovejas para incluso sacarle la plata, incluso valerse de su posición para abusar sexualmente. Y podemos mencionar muchas otras cosas más. Cuando una persona no conoce sus derechos, sus posibilidades, incluso hablando de emigrantes, muchos se aprovechan de los emigrantes porque no conocen las leyes de un país y algunas personas se valen de eso para esclavizarlos y subyugarlos. Se aprovechan para manipularlos. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y saber, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco la verdad de la palabra de Dios, me hace libre de un montón de cosas que me tenían subyugado por la ignorancia. Otra forma de aprovecharse es del miedo. Algunos mantienen a otros bajo temor para conservar influencia, autoridad y sacar ganancias. El miedo puede ser una herramienta de control más poderosa que las cadenas físicas. También aprovecharse de la generosidad. Oiga bien esto, porque muchas personas se valen de que otros son generosos para sacarles dinero o sacarles cosas materiales. Se aprovechan de personas bondadosas porque son vulnerables ante las necesidades de otros y quieren ayudar a todos. Estas personas bondadosas pueden ser explotadas por quienes constantemente reciben sin asumir responsabilidad ni mostrar gratitud. Hay personas pobres que les conviene ser pobres porque le pueden así sacar la plata a muchos. Mejor dicho, hay personas pobres que les conviene parecer pobres para sacarle la plata a la gente. Pero cuando Dios transforma a alguien, esas dinámicas se rompen y a eso es lo que vamos. Este cojo ya no necesitaría que lo cargaran. Eso significa que el milagro no solo cambió a ese hombre, cambió todo el sistema alrededor de él, y eso es lo que quiere hoy Dios hablarte. Dios quiere cambiar todo alrededor suyo. Esa parálisis, esa cojera, esa parálisis mental, esa parálisis de esas limitaciones que nos hemos hecho. Eso quiere quitarlo, arrancarlo el Señor, porque el Señor quiere cambiar todo. Eso significa que el milagro no solo cambió a este hombre, cambió todo el sistema alrededor de él. El reino de Dios no solo sana personas, rompe estructuras de dependencia. Eso quiere Dios. Aquí lo que ocurrió en Hechos 3 fue más que una sanidad. Dios tomó a un hombre que dependía de otros para llegar a la puerta y lo convirtió en alguien que sí podía entrar caminando por sí mismo. Ahora ya no necesitaba pedir plata, ahora ya podía trabajar y ganarse el sustento. Ahora ya podía ser independiente, ahora ya podía entrar al templo a adorar como todos. Ahora podía dar testimonio público de lo que Dios había hecho en su vida, la transformación completa que el Señor había hecho. Hay creyentes que buscan a Dios nada más para que les ayude a sobrevivir, pero Dios quiere llevarlos a una madurez donde ya no dependan de la misma limosna espiritual de siempre. No para independizarse de Dios, por supuesto que no, sino para depender de Dios directamente. Y termino con esto. Aquel hombre pensaba que su problema era no tener dinero, pero su problema más profundo era haber aceptado su vida definida por su limitación.
Así es que no aceptes tu limitación, dice Dios hoy. Cuando Cristo lo levantó, no solo sanó sus pies, rompió una mentalidad, una rutina y un sistema entero que lo mantenía sentado a la puerta, cuando Dios quería verlo caminando y saltando dentro del templo y alabando a Dios. Deja tu parálisis fuera de la puerta y entra a su presencia, saltando y alabando al Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero acercarme a tu presencia, Dios, con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, pidiéndote que primero me reveles más de lo que ya me has hablado a través de este mensaje, Señor. Señor, seguramente tengo algunas limitaciones, algunas parálisis en mi vida que he aceptado desde niño, desde pequeño o aún de adulto, Señor. Porque he escuchado voces que no tengo que escuchar, porque hay personas que les conviene que yo viva de una manera limitada, de una manera paralizada. Pero tú no quieres eso de mí, Señor. Hoy entendí que tú quieres levantarme de donde estoy, que tú quieres enderezar mis pies, mis tobillos, que mis pies se afirmen y que yo te alabe y te bendiga y que sea testimonio para otros. Y que ya yo no dependa, Señor, de aquellos o aquellas situaciones, personas o aquellas cosas que me quieren coaccionar y limitar, Señor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a eso el día de hoy. Ya yo no quiero vivir de limosnas. Ya yo no quiero vivir fuera de la puerta. Ya yo no quiero vivir fuera del templo. Ya yo no quiero estar ahí, yo quiero estar adentro, donde está la vida, Señor. Ahora yo quiero que todos vean que tú cambiaste mi vida desde adentro para afuera, Señor, completamente, Señor. Y yo renuncio a mis propias mentiras, a mis propios engaños y aún a las cosas que yo mismo me he impuesto pero que no son y no existen, Señor. Porque le he hecho caso a otras voces, a otras personas toda mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, renuncio a mi cojera espiritual, renuncio a mi parálisis mental, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, me entrego a ti. Cámbiame, transfórmame. Haz de mí, Señor, alguien nuevo, integralmente nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Y perdóname si he andado solamente detrás de algunas cosas y no he entendido, Señor, que tú quieres cambiarme por completo, Señor. Por eso revélame en qué debo cambiar y transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi parálisis se acabe a partir de hoy, Señor. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos ya.
fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.